admisibles, virtud a que una parte importante del presupuesto anual, en el caso del ISSSTE, lo aplica o lo ejerce para atender los efectos de estas enfermedades, el impacto que tienen, que algunas de ellas son altamente discapacitantes, como la diabetes, la ceguera, amputaciones, diálisis, hemodiálisis y todo lo que esto implica. El presupuesto autorizado para el 2016, como lo dijimos hace unos momentos en la lectura del texto que presenté a su consideración, asciende a 200, en números cerrados, 230,000 millones de pesos. Vamos de 200, en el 2015, 207,000, casi 208,000 millones a 230,000 este año. Parte importante de este presupuesto, definitivamente está aplicado y orientado a garantizar las pensiones de los trabajadores. La pensión garantizada y quienes se acogieron a partir de la reforma del 2007 al 10º transitorio, que es la gran mayoría, más del 70% de los trabajadores, 72%. A partir de esa reforma se acogen al beneficio planteado por la propia reforma de cuentas individuales el 28%, de los cuales solamente a la fecha se ha pensionado, jubilado, de cuentas individuales el 1.7%, es decir, prácticamente el 98.3% son pensionados y jubilados de pensión garantizada. Restando estos recursos que garantizan la viabilidad de las pensiones en el futuro, en este año y en el futuro, estaremos hablando de cerca de 70,000 millones de pesos, tanto para el gasto operativo como para el servicio médico y otras prestaciones. Si restamos de estos 70,000 millones de pesos, ¿cuál es la parte sustantiva, relativa o referida o orientada al servicio médico? Estamos hablando de cerca de 55,000 millones de pesos. De este monto, una buena parte, yo diría que prácticamente un 20%, está comprometido para atender enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. ¿Qué debemos hacer? Y además, es importante decirlo, en algunos casos creciente de manera alarmante la prevalencia de estas enfermedades. ¿Qué está haciendo el ISSSTE para atender, para atenuar, aminorar este impacto? Particularmente me refiero al impacto que genera en la calidad de vida de los trabajadores, independientemente del impacto económico. Se han implementado una serie de medidas. En tratándose de uno de los temas, cáncer en todas sus modalidades, y particularmente me refiero al cáncer cervicuterino y cáncer de mama, debo decir que en el cáncer cervicuterino hemos logrado del 2009 al 2015 bajar en un 22% la mortalidad en el cáncer cervicuterino, virtud a programas de detección oportuna, con el servicio, el estudio de Papá Nicolau y la detección del virus del papiloma humano, que lo estamos impulsando también de manera muy importante. Es decir, bajamos la mortalidad de 7.8% a 6.5%, 6.4%. Me parece que vamos avanzando en un buen camino. No es lo mismo en lo que se refiere al cáncer de mama. Desafortunadamente se mantiene el índice de mortalidad por arriba del 14%, y en este caso, ¿cuáles son las acciones específicas? Bueno, fortalecer primero la difusión, la comunicación, tratando de generar una cultura de autoexploración, por un lado. Por otro lado, fortalecer la estrategia médica, técnica, que permita tener en el ISSSTE infraestructura propia o subrogada que dé oportunidad
de contar con los mastógrafos suficientes para practicar las mastografías necesarias para que tengamos detección oportuna. Tenemos cerca de 100 mastógrafos en el ISSSTE. El propósito es tener, por lo menos el próximo y los siguientes 2 años, 59, 60 mastógrafos más. Pero el tema central hablado, reconocido en el diagnóstico, en la parte médica, no es nada más lo que tiene que ver con los mastógrafos, es decir, la práctica de los estudios, sino un tema central es la interpretación de los estudios. Debemos reconocer que no existe en los servicios de salud, y en el ISSSTE no es excepción, suficientes médicos radiólogos certificados que interpreten correctamente los estudios derivados de las mastografías que practicamos año con año. Tenemos que realizar en breve capacitación intensiva a médicos del ISSSTE, de nuestros residentes, para que podamos tener en el futuro suficientes médicos, radiólogos especializados, certificados, que puedan identificar, interpretar correcta, adecuadamente, oportunamente los resultados de las mastografías. Vamos a llevar a cabo en los próximos meses y años una campaña muy intensa, muy agresiva, en el mejor de los sentidos, para generar una nueva conciencia en el país de la necesidad de practicarse estos estudios y, por supuesto, destinar los recursos necesarios para mejorar el equipamiento, en este caso de mastógrafos suficientes para la práctica de estos estudios y evitar con ello el crecimiento de la mortalidad de mujeres por falta de una detección oportuna. Por otro lado, tratándose de la diabetes, ¿qué estamos haciendo? Realizamos una serie de programas de cercanía del ISSSTE en las dependencias y del ISSSTE en la población en general, en las clínicas y unidades médicas de la institución, que tenemos en el país 1,158 unidades médicas, familiares, clínicas, hospitales de primero, segundo, tercer nivel. Estamos realizando y vamos a intensificar una campaña intensa que permita que los trabajadores de la burocracia, del gobierno de la República, del magisterio, puedan practicarse los estudios oportunamente para identificar si son hipertensos, si son diabéticos. Y actualmente estamos tratando cerca de 900,000 personas con diabetes en el ISSSTE. Pero iniciamos hace un año un programa que se llama MIDE, que busca intensificar y mejorar la atención de estos enfermos, de las personas diabéticas. ¿Cuál es la diferencia entre el programa MIDE y la atención generalizada a los enfermos diabéticos? Que el MIDE está practicando el estudio específico de hemoglobina glucosilada, que da oportunidad de medir el comportamiento de los anteriores 3 meses, el comportamiento del azúcar en estos pacientes. El propósito de la institución es para el 2018 estar atendiendo con los estudios de hemoglobina glucosilada a los 900,000 pacientes y poder trabajar intensamente en las oficinas públicas en todo el país para identificar, virtud al sedentarismo y a otras causas, alimentación, cuántas personas son hipertensas y cuántas personas son prediabéticas o diabéticas, y con ello lograr iniciar una campaña de información suficiente que dé la posibilidad, repito, de mejorar la calidad de vida y de aminorar el impacto tan importante que están teniendo estas enfermedades en el presupuesto del ISSSTE, en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, en el PEF. También estamos realizando una campaña intensa de identificación de personas con obesidad. La prevalencia en el ISSSTE, la prevalencia en el gobierno es mayor a la población abierta, un poco mayor. Estamos hablando de una prevalencia de hipertensión arterial de 38.1, de diabetes mellitus 12.8 y de obesidad y sobrepeso 76.
Tenemos, decía antes, una mortalidad en tratándose del cáncer de mama del 14.6 por cada 100,000 y del cáncer cervicuterino 6.1, perdón, dije 6.4, lo bajamos del 7.8 al 6.1 del 2009 a la fecha, y del cáncer de próstata de 22.3. Son acciones y áreas de oportunidad que debemos aprovechar los próximos años. Tenemos un programa específico que se llama PRESIO, que es Programa de Prevención y Regresión del Sobrepeso y la Obesidad, que permite identificar a las personas con problemas de sobrepeso y obesidad para brindar una atención específica con especialistas que permita mejorar, repito, su condición de vida. Por otro lado, en cuanto a la intervención de la senadora Maqui Ortiz, si ustedes en la lectura del texto que presenté hace unos momentos, hablamos del monto de recursos aprobado por la Cámara para el año 2016, y en todos estos recursos, 230,000 millones de pesos, mencioné una cifra. Aquí viene una lámina que describe más o menos la distribución de los recursos, una cifra que es de 1.680 millones de pesos para infraestructura y equipamiento. Tenemos en proceso una serie de obras, 44 por terminar, algunas de ellas muy importantes, como el Hospital de Chiapas, clínicas, ampliaciones, modernizaciones, 44, y tenemos casi 1.700 millones de pesos para el 2016, iniciar nueva infraestructura, iniciar la remodelación de algunas clínicas que están en muy malas condiciones en virtud de lo avejentado de la propia infraestructura y el equipamiento. Lo hemos estado analizando y revisando, y sería prácticamente imposible para la institución abatir el rezago de equipamiento, de infraestructura, exclusiva y esencialmente con la aplicación de los recursos fiscales aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación. Virtud de lo anterior es que en el propio presupuesto se han planteado alternativas de asociación público-privada, esquemas en donde se pueda asociar la institución o las instituciones, no solamente para construir carreteras o algunas obras de infraestructura hidráulica, sino para construir hospitales de primer nivel, de primer mundo, en donde la administración se pueda compartir y la tenga la propia institución, y el inmueble lo pueda recibir después de algunos años en los que se pueda, administrando el inmueble, se pueda pagar el monto de la inversión inicial más el costo, el rendimiento que el inversionista así se plantee. Y tenemos en este año, aprobado en este año, para el siguiente año, 3 hospitales bajo este esquema de asociación público-privada: el de Mérida, Yucatán; el de Villahermosa, Tabasco, que estamos con el proyecto; el de Mérida prácticamente estamos por iniciar a principios del año próximo; el de Villahermosa, y un nuevo hospital en el sur de la Ciudad de México. Tenemos uno en proceso con algunas dificultades que seguramente ustedes conocieron, el Hospital Gonzalo Castañeda, que esperemos en breve también se pueda iniciar la demolición del inmueble existente para poder iniciar también, en breve, ojalá el primer trimestre del próximo año, la construcción del nuevo Hospital Gonzalo Castañeda. Entonces, ¿cuál es la conclusión, senadora, desde mi óptica? Que necesariamente tendremos que optimizar los recursos para mejorar equipamiento e infraestructura existente. Tendremos que buscar esquemas de asociación para construcción de nueva infraestructura, para, a través de subrogaciones, mejorar la prestación de algunos servicios y, por otro lado, generar ahorros, como fue el caso de las compras consolidadas, que nos permitió ahorrar casi 1.000 millones de pesos en el 2015, y que estos ahorros puedan aplicarse en aspectos estructurales, centrales, sustantivos, como la parte de infraestructura misma. Si nosotros somos capaces de generar ahorros durante los próximos años, 16, 17, 18,
en esta segunda etapa de la administración del señor presidente de la República en el ISSSTE, sin duda tendremos oportunidad de mejorar también con estos recursos que se ahorren de medicamentos y de algunas otras áreas en la parte operativa, recursos que nos den oportunidad de respaldar las plazas de las que ya hablamos, las 10,000 plazas que van dirigidas a la prestación de los servicios médicos, esencialmente la prestación de servicios médicos, y también a mejorar la infraestructura existente, el equipamiento existente y la construcción de nueva infraestructura. Por otro lado, aprovecho rápidamente para hacer hincapié en los comentarios hechos por el senador Joel Ayala. Tema pensionista, lo dijo él y lo dijo muy claramente, muy puntualmente. El pensionista no se privatiza. El objetivo originario de la propuesta de reforma a la ley del ISSSTE en la parte conducente de pensionista tiene como propósito darle mayor movilidad, eficiencia en la prestación del servicio, porque actualmente el pensionista, como bien lo decía el senador Joel Ayala, es un organismo desconcentrado, y como desconcentrado no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio como los organismos descentralizados. Se busca en esta iniciativa enviada por el señor presidente de la República que se analice la posibilidad de darle una nueva figura jurídica a la institución, de tal suerte que el pensionista tenga personalidad jurídica y autonomía de gestión para tomar las decisiones que más le convengan. El pensionista sufra la modificación que sufra, de conformidad con la aprobación que en su momento se dé, de darse la aprobación en el Congreso, mantendrá como prioridad el respaldo a la pensión garantizada. O sea, los remanentes se seguirán invirtiendo en las cuentas de los trabajadores, porque se dejó correr la especie de que los remanentes de operación del propio instituto ya no habrían de tener el fin de aplicarse o depositarse en las cuentas de los propios trabajadores. Sin ninguna duda, los remanentes seguirán llegando a los propios trabajadores. La pensión garantizada se mantiene intocada, que, como decía antes, un amplísimo porcentaje, mayoritariamente de los trabajadores, están en el marco de pensión garantizada y en la última etapa del artículo 10º transitorio. Son los menos, los de cuentas individuales, que administra el propio pensionista, y también ellos tendrán las garantías pertinentes. El pensionista se transforme en la personalidad jurídica que se vaya a transformar según las aprobaciones correspondientes en el Congreso, tendrá la posibilidad de crecer el número de promotores. El pensionista actualmente tiene cerca de 700 promotores, cuando el resto de las AFORES, las 14 AFORES que están en el mercado, por lo menos tienen 1,500 promotores, el doble de los promotores que tiene pensionista. Pensionista tiene 45 sucursales, cualquier otra AFORE tiene 150 sucursales o más. Entonces tenemos que estar en el mercado en igualdad de circunstancias para competir y brindarle a los trabajadores las mejores condiciones. Les doy un dato que me parece importante. Ya el pensionista es una institución eficiente, eficaz. Tiene 4 CIEFORES el pensionista, en donde administra los recursos de los trabajadores según edad. La CIEFORE básica 1, que administra los recursos de los trabajadores entre 60 y 65 años, da un rendimiento del 6.47%, que la coloca en el primer lugar de las AFORES en el mercado. La básica 2, que administra los recursos de trabajadores de 46 a 59 años, da un rendimiento del 7.21, que la coloca en segundo lugar en el mercado, en cuanto a rendimiento se refiere. La básica 3, que administra los recursos de trabajadores de 37 a 45 años, está en el segundo lugar en el mercado en cuanto a rendimiento se refiere, con 9.57%. Y la básica 4,
que administra los recursos de los trabajadores de 18 a 36 años, da un rendimiento del 9.71% y está en cuarto lugar en el mercado. En las 4 CIFORES, pues, estamos en muy buenos niveles de competencia. Y les debo decir que el pensionista es la AFORE que menos comisión cobra. Actualmente el pensionista cobra el 0.91%, cuando otras AFORES cobran el 1.20%. Y hay acuerdo del órgano de gobierno del pensionista para bajar el próximo año la comisión del 0.92% al 0.89%, lo cual va a permitir con estos acuerdos, con la nueva figura, que se puedan implementar y que pueda permanecer en el mercado como una AFORE pública, una entidad pública mucho más competitiva. Y bueno, pues por otro lado, los temas referidos al FOBISTE ya los comentó muy claramente el señor senador Joel Ayala, y debo destacar aquí la participación de los integrantes de los órganos de gobierno, tanto de FOBISTE como del ISSSTE. Me refiero a la FEDSE, al CENTE, a la UNAM, a la FEDESP, a la representación del sector público para tomar estos grandes acuerdos de transformación en el FOBISTE, que permitió, como lo dijo el senador Ayala, tener ahora no solo un producto tradicional, que era el producto emblemático del FOBISTE por muchos años, en salarios mínimos, con topes de hasta 940,000 pesos el crédito, a 30 años. Ahora tenemos productos que solamente se toman en el tradicional en cuenta los recursos del salario base, los ingresos, perdón, del salario base. Ahora tenemos productos en asociación con Banca de Desarrollo que no solamente nos permiten tomar en cuenta el salario integrado del trabajador para con ello potenciar su capacidad de crédito, sino nos permiten que el producto sea en pesos, lo cual permite darle mayor certeza al trabajador en unos años, en una época de estabilidad económica. A 25 años, en pesos, y tomando en cuenta el salario integrado, podemos atender lo mismo a un trabajador que demande un crédito de 500,000 pesos, hasta un trabajador que demande un crédito de 4,5 millones de pesos. Esas son ahora las diferencias sustantivas. El tema de solución total, el segundo crédito, que estamos esperando solamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, el esquema de asociación con el Infonavit, el mancomunado Infonavit-FOBISTE, para que si una persona tiene 2 empleos, un empleo en el sector público de tal suerte que tiene una subcuenta de vivienda del FOBISTE y otro empleo por la tarde en el sector privado de tal suerte que tiene una cuenta en el Infonavit, pueda unir sus 2 subcuentas de vivienda, lo cual no se puede ahora, para también con ello crecer su capacidad de crédito. Actualmente se puede unir el crédito en un esquema que se llama conyugal. Cuando uno de los cónyuges trabaja en el sector público y otro en el privado, pueden unir los 2 montos de las subcuentas de Infonavit-FOBISTE. Pero a partir de estas aprobaciones dadas por los órganos de gobierno, también tendremos estas posibilidades ya comentadas anteriormente por el senador Joel Ayala, que participó decididamente en la construcción de estos nuevos esquemas, al igual que el CENTE, en la representación del CENTE, en la persona del profesor Juan Díaz, la química Berta Rodríguez de la UNAM, los vocales de los propios órganos de gobierno del FOBISTE y del ISSSTE. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director José Reyes Baeza. Agradecemos la presencia de los senadores Jorge Arechi Gávila, Silvia Garza Galván, de Angélica Araujo, muchas gracias, y Lilia Merodio, muchas gracias, Lilia, por estar con nosotros, y le cedemos la palabra al senador Isaías González Cuevas para sus preguntas. Gracias. Aunque ya creo que se abordó